Muy buenas noches, muchísimas gracias a Rafa por la invitación y a Carlos y a Fernando por haber presentado algunas ideas que afortunadamente no son muy distintas de las mías, porque si fueran distintas sí estaríamos en problemas graves, pero en términos de turismo creo que coincidimos y eso espero que quede muy claro conforme vamos platicando. Yo quisiera platicar lo que creo que está pasando en el mundo y en México para realmente poder entender hacia adelante qué es lo que debemos hacer. En muchas ocasiones nos centramos en lo que nosotros conocemos y ese es parte del problema. Los seres humanos no son muy brillantes, los seres humanos son más bien tontos. Y como somos tontos, no podemos entender la realidad y la tenemos que simplificar. Y en las simplificaciones perdemos mucha información y esto nos lleva después a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, decía yo, creemos que lo que conocemos es lo que existe. Y esto es un problema muy serio porque nos impide hablar con personas que conocen cosas distintas. Pensamos que si alguien opina diferente de nosotros es porque es tonto, porque es mala gente, porque si no pensaría exactamente igual que nosotros. Pues no, simplemente conoce una realidad diferente y esto implica que necesitamos escuchar a los demás en muchas ocasiones para tener una visión más amplia. Segundo, suponemos o siempre vemos antes las amenazas que las oportunidades. Esto es un fenómeno evolutivo. Todos ustedes están aquí porque alguno de sus antepasados logró escapar del león que se lo iba a comer y se escapó porque se dio cuenta que era una amenaza y ustedes siguen alambreados de la misma manera. Cuando ven algo se imaginan antes las amenazas que las oportunidades. ¿Por qué? Pues para poder seguir vivos y de hecho de eso viven los medios de comunicación, de venderles amenazas a ustedes. Mucha gente cree que los medios deberían publicar buenas noticias, eso es falso. Si publicaran buenas noticias nadie lo compraría. Ustedes quieren ver los medios porque quieren ver las amenazas para saber de qué se tienen que preocupar. Tercero, siempre pensamos que hay alguien detrás de todo lo que ocurre. Esto también es un asunto evolutivo, pero no es de todos los animales, esto es nada más de los primates, porque entre los primates nuestro predador principal es otro primate, es decir, a los gorilas los matan los gorilas, a los chimpancés los matan los chimpancés y a los seres humanos nos suele matar otro ser humano. Por eso cuando oyen ustedes un ruido en la noche no piensan que fue el gato o que se cayó el florero, lo primero que piensan es hay alguien ahí. ¿Por qué? Pues porque esa es la amenaza importante para seguir vivos. El problema con estos sesgos que tenemos de interpretación de la realidad es que nos complican mucho entenderla, en particular cuando hay un cambio, porque si hay un cambio nos cuesta trabajo, no entendemos lo que viene, entendemos lo que conocíamos, entonces el cambio nos hace sufrir. Y en segundo lugar vemos los riesgos y no las ganancias y finalmente siempre nos imaginamos que alguien gana con lo que está pasando. De aquí vienen las teorías de la conspiración, el innombrable, cosas de esas, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos un mundo industrial en donde hay empleos estables que tienen prestaciones, una licenciatura garantiza el éxito, el mundo se divide en izquierda y derecha y la televisión nos informa. Bueno, esto no existe, ¿no? Esto ya no existe. Y me van a decir que sí, que ya lo sabían, ¿no? Porque todo el mundo siempre dice que ya lo sabe. Pues no lo saben porque se siguen preocupando por cosas rarísimas como el petróleo, ya dijo Carlos, ni se preocupen por el petróleo, esto no tiene ningún futuro. Si la economía ya no es esencialmente industrial, entonces el uso de petróleo cada vez va a ser menos importante, no va a desaparecer mañana, pero va a ser cada vez menos importante. Mantenemos las prestaciones atadas al empleo. Y ahora no generamos empleos, no tenemos prestaciones porque no hay empleos y entonces la gente se está muriendo por todos lados. La gente sigue pensando que estudiar sirve de algo. Yo no sé dónde sacaron esa idea tan extraña, pero siguen pensando eso. Seguimos etiquetando izquierdas y derechas y nos seguimos informando con periódico y televisión, como les decía. Pero esto, insisto, ya no existe. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? Tenemos al menos 3 grandes transformaciones importantísimas. Una es tecnológica. Hoy usamos la energía de manera distinta y vivimos en un mundo de tecnologías de información y comunicaciones. Está cambiando la economía. Ahora ya no hay un solo polo de desarrollo en el mundo, hay varios y además hay un proceso de automatización muy importante. Y tercero, hay un cambio político en el mundo, hay una gran polarización y un movimiento antiglobalización muy marcado. ¿Cuál es la relación entre estas 3 transformaciones? Que eso es lo que no entendemos. Bueno, pues los seres humanos, ya les dije, no son muy brillantes. Entonces, ¿qué es lo que buscan? La solución más sencilla. Y la solución sencilla es decir esto, ¿no? La tecnología está destruyendo empleos y la gente que perdió su empleo vota por Donald Trump o vota por el Brexit y además hay calentamiento global.
Bueno, esto no sirve para nada, ¿no? O sea, esto es una tontería, esto no está pasando. ¿Por qué digo que no está pasando? Porque los datos dicen que eso no es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que esta es la forma más sencilla de explicar. E insisto, los seres humanos buscan explicaciones sencillas y las explicaciones sencillas suelen ser falsas. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Que el cambio tecnológico está generando transformaciones en economía y en política, pero por caminos distintos. Y la relación entre economía y política no la tenemos en absoluto clara. ¿Por qué creo esto? Insisto, porque los datos eso dicen. Vean, esto es el cambio en distribución de ingreso en el mundo en los últimos 25 años, de 1988 a 2011. Son los datos más recientes que hay, esta es una información que tarda mucho en procesarse. Entonces tenemos hasta 2011. Son 7,000 millones de seres humanos, de los más pobres a los más ricos. Y el cambio para arriba indica cuánto creció su ingreso en el transcurso de estos 25 años. Ustedes han escuchado por todos lados que el 1% se está quedando con todo. Bueno, el 1% es este. Y como pueden ver, el 1% incrementó su ingreso en estos 25 años en un 30%, que no es una maravilla. Ahora, sí es más que los que están juntos. Y entonces los que están juntos pues, están enojados con estos y son los que dicen que el 1% se lleva todo. Porque estos de aquí son los que opinan. Estos que están aquí son los que viven en Europa, en Estados Unidos, son los ricos del mundo, pues, que se quejan de que los más ricos se quedan con todo y no les dejan nada a ellos. Pero ¿quién es el verdadero ganador en el mundo en estos 25 años? Quien vive entre el 30 y el 80% de la distribución del ingreso. Estos son los que verdaderamente han incrementado su nivel de ingreso de una manera espectacular, más del doble en 25 años. Lo que pasa es que ustedes no los conocen. Entonces, como no los conocen, ni se imaginan que existan. Los que ustedes conocen, pues ahí van tristeando todos los días. No, esta gente sí le fue bien. ¿Quiénes son estos? 1.300 millones de chinos, 1.200 millones de indios, 500 millones de personas en el sur de Asia, 200 millones distribuidos entre África y América Latina, que les fue de manera espectacular. Nada más que a nosotros pues nos interesa la opinión de los que conocemos, a los que leemos, y esos son los que viven aquí. Y por eso están quejando que el mundo no funciona. Pues pregúntale a los demás, güey. A estos sí no les está yendo bien, pero al mundo en su conjunto le va muy bien. Y si el mundo está creciendo y el ingreso se distribuye mejor, entonces la pobreza debería estar reduciendo. Y cuando vemos los datos de pobreza del Banco Mundial, la pobreza se está reduciendo de forma espectacular. Estas son las 3 líneas de pobreza que mide Banco Mundial: personas que viven con menos de $5.50 al día, menos de $3.20 y menos de $2. Esta última es la importante porque es pobreza extrema. En 1980, más del 40% de la población mundial vivía con menos de $2 al día. Hoy es menos del 10%. En el transcurso de estos 30 o 35 años, sacamos de la pobreza al 30% de la población mundial. 2,000 millones de seres humanos que en 1980 no tenían para comer, hoy tienen futuro. Es una transformación espectacular. Nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido algo así. Pero otra vez, no los conocemos. Y como no los conocemos, por eso no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero la transformación, insisto, es espectacular. El mundo en su conjunto se está moviendo de una manera que está resultando muy exitosa. Y esto lo podemos ver más claramente poniendo los datos de cómo se distribuye el ingreso de toda la población mundial. Quienes tienen menos de $2 al día, entre 2 y 10, 10 y 20, entre 20 y $50 y más de $50 al día. Esta es toda la población del mundo. Y aquí está México. Vean, primera cosa interesantísima, México no tiene un problema de pobreza extrema. Vean la cantidad de personas en pobreza extrema en el mundo y vean la proporción en México. Nada más el 3% de los mexicanos vive con menos de $2 al día. Es un montón. 3% son 3 millones de personas en México que vive con menos de $2 al día. Para traducir, no son dólares comunes y corrientes, son dólares que se llaman de paridad de poder adquisitivo, que traducen más o menos 10 pesos por dólar. Es decir, tenemos 3 millones de mexicanos que viven con menos de 20 pesos diarios. Esto no debería ocurrir. Pero este no es el gran problema nacional. ¿Cuál es el gran problema nacional? Estas 2 barritas, las amarillas. 85% de los mexicanos vive con menos de 200 pesos al día. Con 200 pesos al día sí se puede vivir, pero no se puede vivir muy cómodo. Y además no está uno exento de que venga un golpe de fuera y no hay cómo enfrentarlo. Una enfermedad catastrófica, un accidente, una tragedia, y no hay manera. Es muy vulnerable una persona que tiene ingresos de 200 pesos al día. Y si lo ven al revés, entendemos por qué el mercado interno mexicano no funciona. Solo 15% de los mexicanos tiene más de 200 pesos diarios.
Estos son los que pueden comprar un montón de cosas, ¿no? Si ustedes nada más tienen al 15% de la población en este nivel, pues digo, el mercado nunca va a ser grandote, ¿no? Quieren que el mercado interno mexicano funcione, bueno, no es cosa de subsidios, ni aranceles, ni nada. Necesitamos que esta gente gane más. Esta es la solución. Y para ver, pues, comparemos con otros países, ahí está Brasil. Brasil tiene un problema de pobreza extrema peor que el de México, pero en pobreza normal, digamos, pobreza moderada, Brasil está mejor que nosotros. Solo 80% de su población vive con menos de 200 pesos al día. Chile, que era el país más desigual del mundo hace poco tiempo, en 25, 30 años de hacer las cosas bien, vean, 70% de su población vive con menos de 200 pesos diarios, el 30% restante da un mercado considerable, a pesar de que Chile sea un país pequeño. Comparémonos con los ricos para sentir feo, ahí está España, Estados Unidos y el paraíso. En Dinamarca ni se fijen porque nunca lo van a ver, ¿no? O sea, digo, algunos de ustedes irá, como ya nos dijo, con $1,500 ya pueden llegar hasta Copenhague, van, dan una vuelta en bicicleta, se regresan. Pero no, a lo que me refiero, es que México jamás va a ser Dinamarca, eso no es lo nuestro. La meta para México debe ser España, porque los españoles son como nosotros, están en la pachanga todo el tiempo, no trabajan y son ricos. O sea, se puede ser rico y estar en la pachanga, sí se puede. Ahora, para ser como Dinamarca hay que cumplir reglas, y eso no va a pasar con los mexicanos jamás, o sea que ni se lo imaginen. Todo el mundo se anda preocupando ahora de que la automatización está destruyendo empleos. Este dibujito se lo robé a McKinsey y lo que dicen ellos es cuál es el porcentaje de los empleos que se van a perder en cada país por la automatización. Y como México es una potencia industrial, pues a México le va a ir muy mal. Bueno, este es un extraordinario ejemplo de cómo los seres humanos les encantan las amenazas. Es decir, si uno piensa que la automatización destruye empleos es porque a uno le encanta sufrir. La automatización no destruye empleos. La automatización lo que hace es que trabajemos menos. Pero si trabajamos menos, eso no significa menos empleos, lo que significa es más tiempo libre. En los últimos 200 años hemos usado tecnología de verdad. ¿Y qué hemos hecho en estos últimos 200 años? ¿Destruir empleos? No, hombre, hoy somos 7 veces más seres humanos y tenemos 15 veces más empleos que los que había hace 200 años. Con tecnología, la tecnología genera empleos, pero sobre todo genera tiempo libre. Hay información de algunos países que hoy son desarrollados que me permite calcular el tiempo libre de las personas desde prácticamente mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX una persona tenía 6 horas libres a la semana, todo lo que había, todo el tiempo había que estar trabajando. ¿Cómo ocupaban esas 6 horas? Bueno, pues en aquel entonces la gente iba a misa el domingo y a la comida familiar, ahí se echaban 3 horas y las otras 3 se distribuían en la semana, media hora diaria para medio leer el periódico, un libro, lo que fuera. Es todo lo que había, ya no nos acordamos. En esa época trabajaban 12 horas diarias, pero el trabajo de verdad era en la casa, no en el lugar donde uno estaba desempeñándose, en la casa. Hoy, si ahorita quieren ir a cenar un pollo, ¿qué es lo que hacen? Pasan al súper, compran su pollo y se lo cocinan. ¿Cómo le hacía uno a mediados del siglo XIX para comerse un pollo? No había súper. Querían pollo, tenían que tener pollos en su casa. Y el día que se lo querían comer, salen a perseguirlo, lo agarran, lo ahorcan, lo meten en agua hirviendo para poderlo desplumar y entonces se lo comen. Y si querían ropa, tenían que hacerla ustedes, no había almacenes para comprar. Y si querían lavar su ropa otra vez, ponte a hervir agua, échale sosa y a darle, maestro, hasta que esté limpia. Hoy hacen montoncitos por color, pican botoncito, asunto resuelto, ¿me explico? Ustedes no tienen nada que hacer, nada. Tienen tanto tiempo libre que hasta pueden estar aquí en vez de estar trabajando, ¿se dan cuenta? Y cuando la gente tiene tiempo libre, lo que tenemos es un mercado fabuloso. Porque la gente en su tiempo libre solo puede hacer 2 cosas, entretenerse y comunicarse. Quien le vende al entretenimiento y la comunicación hoy está vendiendo lo que quiera. Eso es lo que es importante. Si uno entiende lo que el mercado necesita, uno va a ser exitoso. Si ustedes hoy venden entretenimiento y comunicación, van a vender lo que quieran. Si ustedes quieren vender lo que ustedes saben hacer, les va a ir mal. Porque lo que ustedes saben hacer o lo que les gusta hacer, honestamente a nadie le importa. A nadie. Si ustedes son los artesanos que decía que siguen haciendo las mismas calaveritas de barro negro que yo conocí cuando era niño, pues no puede uno tener muchas calaveritas en la casa, mano. Entonces,
Hay que entender lo que el mercado necesita. México igual tiene un montón de tiempo libre, no tanto como los países desarrollados, ahí está México, no puedo hacer toda la serie porque no hay información, pero vean, es el mismo comportamiento. ¿Por qué tenemos menos tiempo libre en México? Porque somos los más trabajadores del mundo. Nadie trabaja más que los mexicanos. No producimos nada, pero trabajamos todo el tiempo. Ahí estamos, trabaja y trabaja y trabaja. El tiempo libre significa un espacio para el turismo espectacular. Es gracias al tiempo libre que ahora el costo del avión es 10% de lo que era hace 50 años. Porque como la gente no tiene nada que hacer y se quiere mover, abres el espacio para que haya una oferta lo suficientemente grande como para reducir esto. Entonces cualquiera puede volar hoy a Madrid. Que el asiento está chiquito, que no te dan ni café, que te cobran la maleta. Sí, güey, pero puedes ir. Ni modo vayas nadando, mano. ¿Sí me explico? Y esto lo que ha significado es que en los últimos 20 años a nivel mundial se ha incrementado el turismo en 130% y el gasto en turismo 200%. Y los mexicanos viajan, porque ahora con lo del aeropuerto decían, no, es que solo el 1%. Ya ven, les digo, la gente no es muy inteligente, todos repiten lo del 1% para todo. No, hombre, más del 23% de los mexicanos ha viajado en avión, 1 de cada 4. ¿Se acuerdan que les dije? Solo 15% gana más de 200 pesos al día. Bueno, pues hay 23% que ha viajado. Con menos de 200 pesos diarios les alcanza para viajar en avión. Entonces esto es una cosa espectacular. E insisto, si uno vende lo que el mercado necesita, el espacio es genial. Si uno vende lo que uno quiere hacer, pues entonces las cosas se van a complicar. Y el mejor ejemplo de tragedia que tengo es la población de caballos y burros en Estados Unidos. Entre 1900 y 1960. Ya no hay más porque los dejaron de contar, entonces son los únicos datos que existen, pero aquí está la tragedia. Vean, en 1915 había un caballo por cada 4 estadounidenses. Para 1960 era un caballo por cada 30 estadounidenses. Eso significa una contracción de la población de caballos y burros en términos relativos del 90%. Es una tragedia espantosa. Si los caballos y los burros pudieran escribir, nos dirían que este espacio que marqué con la flechita amarilla es el momento de la gran tragedia de los caballos y los burros. Pero no escriben, ¿no? Pero hay una población de humanos que le pasó exactamente lo mismo, los mineros de carbón, y exactamente por la misma razón. En 1900, ¿cómo producíamos? Con carbón. ¿Y cómo movíamos lo producido? Con caballos y con burros. Para 1950, ¿cómo producíamos? Con petróleo. ¿Y cómo movíamos la producción? Con camiones y con autos. Nadie necesitaba ni caballos, ni burros, ni mineros de carbón, y se vinieron abajo. Ahí andan unos pocos mineros de carbón todavía en Estados Unidos y en las campañas se fueron a quejar con los candidatos que les va muy mal y que les abrieran una mina y como Donald Trump no entiende nada, dijo, sí, yo se las voy a abrir. A ver, güey, ¿qué vas a hacer, hombre? Estos pobres van a trabajar, van a producir carbón, nadie se los va a comprar, van a ser igual de pobres que hoy, pero trabajando. ¿Qué caso tiene eso? No tiene sentido. Entonces, si uno no entiende lo que está ocurriendo en el mercado, las cosas pueden ser terribles. Si uno lo entiende, va a tener mucho éxito. Este es un mundo totalmente distinto. Hoy abunda el tiempo libre. Y si abunda el tiempo libre, turismo, entretenimiento y comunicación ganan. El conocimiento gana. La mano de obra sin habilidades va a perder. Pero esto no es lo más importante que está ocurriendo. En mi opinión, lo más importante es el efecto de la tecnología sobre la política. Y para entenderlo otra vez, déjenme regresarme a cómo somos los seres humanos. Los seres humanos son animales sociales, ustedes son animales sociales. Y como animales, ustedes nada más piensan en 2 cosas. Ustedes solo piensan en sobrevivir y en reproducirse. En eso están pensando todo el tiempo. No mientan, van a decir, no, yo en la empresa, no es cierto, güey. Estás pensando nada más en eso. ¿Por qué? Pues porque para eso estamos hechos, ¿no? Pero para los seres humanos como animales sociales, sobrevivir y reproducirse depende esencialmente de formar parte de un grupo y dentro de ese grupo estar en la mejor posición posible. Porque eso es lo que garantiza la probabilidad de sobrevivir, de reproducirse y que la descendencia sea exitosa, que es lo más importante. Entonces, para los seres humanos lo más importante que hay es cómo nos ven aquellos que forman parte de nuestro grupo, o si lo quieren en una sola palabra, el estatus. Eso es lo más importante que hay. El dinero no tiene importancia, el dinero solo sirve para conseguir estatus, pero lo importante es el estatus. Si yo pierdo todo el dinero que tengo, pero mi estatus sigue siendo el mismo, sigo teniendo dignidad frente al grupo en el que estoy, hombre, no pasó nada. Al revés, sí. Si yo pierdo el estatus, aunque tenga más dinero, voy a vivir una vida de miseria. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo hoy.
Porque para poder tener estatus necesito formar parte de un grupo. Y los grupos los construimos a través de nuestra gran diferencia con los animales, la comunicación. La gente cree que los seres humanos piensan. Yo no sé de dónde sacaron esa idea tan extraña. Los seres humanos no piensan, ustedes no piensan. Piensan un poquito, más o menos igual que un gato. Un día que tengan oportunidad, observen con cuidado a un gato y van a ver que piensa igualito que ustedes. ¿Cuál es la gran diferencia entre ustedes y los gatos? Que ustedes pueden hablar. Y hablar es lo que nos ha permitido construir todo lo que tenemos. No sabemos exactamente cuándo empezamos a hablar, pero suponemos que fue hace 150, hace 100,000 años, más o menos por ahí. Y lo que hicimos cuando empezamos a hablar fue tratar de explicarnos el mundo. Y el mundo para nosotros eran los animales. Por eso pintamos en las cavernas de todo el mundo un montón de animales hace 50,000 años. Hace 15,000 años se le ocurrió a un grupo humano una idea genial. A uno de sus muertos, en vez de enterrarlo completo, le quitaron la cabeza, la limpiaron muy bien, la adornaron, le pusieron conchitas en los ojos y la colocaron en el centro de la vivienda. Y empezamos a adorar a nuestros antepasados. Hasta antes de ese momento, nunca había habido un grupo humano de más de 60 personas. A partir de ese momento, con el antepasado como referencia, pudimos juntar más, 100, 200, 300 personas que vivían en el mismo lugar 1 año, 2 años, 3 años, pudieron entender los ciclos de las plantas e inventamos la agricultura. Hace 6,000 años aprendimos a escribir y cuando uno escribe puede construir historias bien complejas y entonces hicimos historias que nos permitieron elevar a los antepasados a un nivel mayor, los convertimos en dioses. Dioses locales aquí del pueblo, sencillones, pero con un dios local yo ya junto 2,000, 3,000 personas y hago una ciudad. Y si más gente puede leer lo que yo escribo, entonces puedo convertir este dios local en un dios universal. Y con un dios universal yo ya no junto 2,000 o 3,000 personas, junto millones de seres humanos y puedo hacer un imperio. Todos los imperios del pasado que ustedes conocen, el imperio romano, el imperio Han en China, el imperio Parto en Persia, todos se construyeron alrededor de esta idea. Y ahí estábamos funcionando bien hasta que a alguien se le ocurrió inventar la imprenta. Y es un problema mayor, porque con la imprenta cualquiera puede publicar sus tonterías y todo el mundo las lee. Generamos un mercado libre de ideas. Y cuando hay un mercado libre de ideas, mantener vivo a Dios se hace imposible. Y empezamos a matar a Dios. Y el problema es que Dios es lo que nos mantenía unidos. Entonces tuvimos que inventar un sustituto y el sustituto es la razón. Por eso ustedes creen que piensan. Porque llevamos 500 años diciendo que pensamos y que podemos explicar el mundo con la ciencia, nos podemos gobernar con la democracia, podemos vivir juntos en naciones. La nación es un invento del siglo XVII, muy reciente. E inventamos la nación para vivir juntos aunque creyéramos en distintos dioses. A inicios del siglo XX inventamos los medios masivos y los medios masivos son distintos de la imprenta. No transmiten razones como la imprenta, transmiten sensaciones. Por eso las generaciones del siglo XX son las más sentimentales que ha habido en la historia. Somos tan sentimentales hoy que hay quien cree que los perros y los gatos son mejores que los humanos, porque ellos sí generan sentimientos, no son malas personas, ¿me explico? Y hemos sido tan sentimentales que ya no pudimos educar a la siguiente generación y ahora por eso sufrimos lo que sufrimos, pero ya ni modo. Estamos en proceso de entrar a una nueva tecnología de comunicación, las redes sociales, que es distinto de lo anterior. Y lo que me importa que vean de esta grafiquita es cómo en el transcurso de toda la historia humana hemos tenido muy pocas tecnologías de comunicación. Y cada tecnología de comunicación nos cambia por completo el funcionamiento de la sociedad y en consecuencia de la política. Entonces, si ustedes piensan que lo que están viviendo hoy no es normal, tienen toda la razón. Lo que estamos viviendo hoy es una transformación del tamaño de esas otras que se han vivido en la historia. Nadie de los que están vivos hoy había vivido algo similar. En consecuencia, sí estamos haciendo una transformación complejísima. El siglo XX fue muy distinto del actual. ¿Cómo era el siglo XX? Masivo. En el siglo XX por primera vez pudimos producir para todos. Nunca antes lo habíamos hecho. ¿Cómo le hicimos para producir para todos? Pues producíamos para el promedio y entonces inventamos las tallas, chica, mediana, grande y extra grande. Oiga, que la mediana no me queda, pues mira, o engordas para que te quede la mediana o enflacas para que te quede la chica porque no hay más, mano. No puedo andar produciendo para ti, yo produzco para todos. Si yo tengo producción masiva y medios masivos de comunicación, entonces tengo política masiva. Lo cual significa que dejamos de elegir a los mejores políticos o a las personas más calificadas para elegir al que sale más bonito en la tele. Y no estoy hablando de Peña Nieto, estoy hablando de John F. Kennedy.
El primer presidente que fue electo precisamente porque salía bonito en televisión. Él y su esposa estaban muy bonitos. Muy mal presidente. No importa, nadie se acuerda de eso. Todo el mundo se acuerda que estaba bonito. Porque el siglo XX fue el siglo de las celebridades. Todo el mundo conocía a las personas. Los viejitos que están aquí, que son más o menos de mi edad, se acordarán de que cuando éramos jóvenes sabíamos los nombres de los grupos. Los Beatles, los Rolling, The Who. Ahora los chavos no conocen nombres de grupos, van a una cosa que se llama Corona Capital. 60 grupos tocan todos al mismo tiempo, nadie sabe ni qué están tocando, no tiene importancia. Ya no hay celebridades. La última celebridad va a ser Donald Trump, para que vean cómo todo siempre acaba en tragedia. El siglo XXI no es como el siglo XX. El siglo XXI es totalmente distinto. El siglo XXI es de las redes sociales. Y las redes sociales no transmiten razones como la imprenta, ni sensaciones como los medios masivos. Transmiten solo información. Ustedes reciben información en su dispositivo, le ponen tantito, le quitan tantito y la vuelven a enviar. Y no saben si lo que enviaron era cierto o falso, ya lo mandaron. ¿Me explico? Esta es la razón por la cual Donald Trump logra ganar la presidencia en Estados Unidos. Logra crear una realidad alternativa con base en información falsa que introduce en las redes sociales gracias a sus amigos los rusos. Y con eso le alcanza para cambiar el puñado de votos suficiente en 3 o 4 estados que le permitió ganar la presidencia. Lo mismo ocurrió en el Brexit, lo mismo ocurrió en Cataluña, lo mismo está ocurriendo aquí. Es una cosa maravillosa. ¿Vieron el tercer debate, no? El señor Anaya, entre tantas cartulinas que sacó una donde estaba la dirección de una página electrónica donde había puesto los contratos del PG. En 10 segundos esa página recibió 70,000 ataques de Rusia y la tumbaron. En 10 segundos. Eso es tecnología y no vaciladas. Lo que pasa es que no entendemos estos aparatitos. Detrás de este aparatito hay 4,000 millones de seres humanos. Cualquiera de ustedes con su teléfono podría comunicarse con 4,000 millones de personas. ¿Con cuántos se comunican? Con los menos posibles. Ustedes solo se comunican con quien piensa y hace lo mismo que ustedes. ¿Por qué? Porque pueden. Ustedes tienen su paginita de Facebook o su dirección de Twitter o Instagram o LinkedIn o WhatsApp o lo que tengan y ahí están sus amigos opinando. Y cuando alguno de ellos opina una cosa que no les gusta, ¿qué hacen? Vámonos, güey, lo desaparece. ¿Por qué lo desapareces? Porque puedes. En la vida real uno no puede hacer eso, es ilegal. Uno no puede desaparecer a la esposa, al marido, a los hijos, no se puede. En las redes sí, y eso es lo que ustedes hacen, y se quedan solo con quien piensa exactamente igual que ustedes. Es decir, construyen una isla donde todo el mundo piensa lo mismo. Y si construimos islas, lo que estamos haciendo es aislándonos. Y ese es el fenómeno importante del siglo XXI. Estamos en un proceso de aislamiento. Construimos islas que tienen una única idea y queremos que esa idea se aplique a todos. ¿Cómo funcionaba la política en el siglo XX? El gobierno fijaba la agenda pública y nos la hacía llegar a través de los medios masivos, un par de periódicos, un par de cadenas de televisión y todos estábamos enterados de qué se discutía, cuándo, cómo y ahí nos metíamos a la discusión. Hoy, ¿quién fija la agenda pública? Ustedes en sus islas. Y cada isla tiene una única idea y quiere que se aplique a todos. Y hay centenares de islas. La isla de los que adoran a los gatos, la isla de los adoradores de perros, la isla de los que odian a los toros, los veganos, los peatones, los bikers, los runners. Y todos quieren que su idea se aplique a toda la sociedad. Y no hay político que pueda procesar esa cantidad de información. Y entonces ustedes creen que los políticos de hoy son más tontos que los de antes. No es cierto, son igualitos. El problema es que nadie puede procesar esa cantidad de información. Y ese no es un problema de México. No es que ustedes estén enojados con los políticos mexicanos. En los últimos 2 años, desde el 2016 para acá, no ha habido un político que gane una elección en el mundo. No ha habido un solo político que gane una elección. Todas las elecciones desde 2016 hasta acá han sido ganadas por alguien que viene de fuera o por una idea que viene de fuera. Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit, Macron en Francia, Babis en República Checa, Kunz en Austria, en Alemania no puede ganar nadie, no pudieron hacer gobierno, tuvieron que negociar una cosa ahí inestable que tienen hoy, en Italia está peor, en España ni llamaron a elecciones para no tener que tener ese problema.
Entonces no crean que lo que están viviendo en México es nada más aquí nosotros, que porque el Peje y Peña Nieto. No, ustedes están actuando como actúa todo el mundo. Estamos reaccionando a una transformación brutal en la forma como nos comunicamos, que nos obliga a pensar distinto, y no hemos encontrado los mecanismos para procesar esto. ¿Cómo es el siglo XXI? El siglo XXI está hecho a la medida, porque las plataformas permiten vender a la medida. Ustedes ya no ven televisión, ahí tienen el armatoste porque ya lo habían comprado, pero ustedes no ven televisión, ven otra cosa distinta que se llama streaming. Y ven Netflix o ven HBO o ven ESPN, o si les gustan las telenovelas ven Blim, pero no ven televisión. Y lo acaban de comentar hace un momento, ¿quién es el que vende turismo? Pues las plataformas, mano. Porque ¿por qué voy a ir a la caja de zapatos de 100 habitaciones si puedo ir exactamente a lo que yo quería? Ustedes ya no toman café, ustedes toman bebidas hechas específicamente para ustedes. Son tan personalizadas que en el vasito va su nombre, ¿a poco no? Y pagan 5 veces más por eso. Porque nadie más tiene esa bebida, nadie. Solo la tengo yo, mira, dice Macario. ¿Sí me explico? Las plataformas nos permiten vender exactamente lo que el cliente necesita. Si a alguien se le ocurre seguir vendiendo de manera masiva en el siglo XXI, va a sufrir la tragedia de los caballos y los burros. Ahora hay que vender exactamente lo que el cliente necesita. Y si la producción va dirigida al cliente y la comunicación también va dirigida al cliente, entonces la política tiene que ir dirigida al cliente. Por eso los políticos no tienen éxito hoy. Ustedes escuchan al señor José Antonio Mido, al señor Ricardo Anaya, y tienen unas propuestas maravillosas, extraordinarias, bien pensadas. Sí, güey, pero no nos interesan. ¿Por qué? Es que no hablaste de los perros, mano. No hablaste de los gatos. A ver, dame tu opinión sobre si debe haber o no corridas de toros. ¿Usted qué sugiere del consumo de azúcar? Puta madre, así no se puede. Bueno, esto también lo entendió Trump. Y empezó a decirle a cada público lo que el público quería escuchar. Hubo un día que yo escuché de él 4 opiniones contradictorias sobre el aborto, el mismo día, 4 públicos distintos, 4 opiniones contradictorias. Es lo que está haciendo López Obrador. ¿Qué va a hacer con el aeropuerto López Obrador? Lo va a cancelar, no, va a revisar los contratos, no, va a poner a votación, no, se va a concesionar, no, lo va a dejar como estaba. Otra, no tenemos idea qué va a hacer. ¿Por qué? Porque a cada público le dijo una cosa distinta. Evidentemente todos esos públicos, menos uno, en el mejor de los casos, han sido engañados, pero de eso se van a enterar después. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Es un mundo totalmente distinto. Y nosotros, los que ya somos de edad avanzada, no nos damos cuenta de ello, porque estamos acostumbrados a pensar en términos de lo que conocíamos. Y si seguimos pensando así, estamos absolutamente perdidos. No únicamente para entender la política, para entender la producción, para entender la sociedad, para entender cómo funciona el mundo. ¿Cuándo cambia esto? Creo yo que en octubre de 1989, cuando cae el muro de Berlín. En ese momento queda absolutamente claro que la izquierda no tiene sentido. Es decir, en octubre de 89 fue absolutamente claro que la utopía de izquierda del siglo XX fue un fracaso. Pero como los seres humanos no son muy brillantes, al día de hoy siguen hablando de izquierda y derecha. Tiene sentido desde entonces. Pero los políticos sí se dieron cuenta que esto no iba a tener éxito. Y entonces la gente de izquierda empezó a ocupar otro espacio para sobrevivir, el espacio de los derechos humanos. Y empezamos a hablar de derechos de los que no hablábamos. Cuando se hizo la Convención Universal de los Derechos Humanos en 48, estaba el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad. A partir de 89 empezamos a hablar de otras cosas. Derecho de preferencia sexual, derecho sobre el propio cuerpo, derechos esenciales, derechos de los animales. Y ahora hablamos de cosas rarísimas como los multigéneros. Cuando yo era niño, que no es hace tanto tiempo, había 2 géneros, niños y niñas, no más. Ahora ya no. En enero del año pasado, la revista National Geographic publica un número especial que se llama The Gender Revolution. Y dice, hay 36 géneros sexuales distintos. Yo ahí tengo la revista, pero no la he leído, me vaya a confundir. Y lo que dije es, yo me los voy a imaginar. Me puedo imaginar 10 géneros sexuales distintos, no puedo pasar de ahí, no hay manera. Pero ese es un problema mío, porque hay 36, güey, ¿no? Si tú no te los puedes imaginar es porque te falta imaginación, hay 36. No solo hay 36 géneros sexuales distintos, tenemos matrimonios de personas del mismo sexo, tenemos interrupción del embarazo, tenemos quienes adoran a los animales, y ya que invadieron estos también la parte de la ecología, nos transformaron el cambio climático en calentamiento global y les dijeron que el mundo se va a acabar en 20 años si no le ponen una lana, ¿no? Bueno, esas bolitas anaranjadas es lo que estamos pensando hoy en el mundo.
Pero no todo mundo piensa así. Hay personas que piensan diferente y dicen, oiga, a mí eso del matrimonio de personas del mismo sexo no me gusta, yo prefería la familia tradicional de papá, mamá y niños, o yo estoy en contra del aborto, o a mí no me convence el calentamiento global. Bueno, si alguno de ustedes piensa en los cuadritos verdes, no lo diga, porque si lo dicen no se la van a acabar. Si ustedes dicen que prefieren la familia tradicional y no les gusta el matrimonio de personas del mismo sexo, ustedes son unos machistas. Si no están de acuerdo con el aborto, son unos conservadores. Si no creen en la fe del calentamiento global, son unos negacionistas. ¿Me explico? Este es el gran enfrentamiento que tenemos en el mundo hoy. Personas que piensan en las bolitas anaranjadas y personas que piensan en los cuadritos verdes. Y cuando cambia la forma de pensar, cambia la manera como se hacen los grupos. Y si los grupos cambian, mi estatus frente al grupo se pone en riesgo. Pues eso es exactamente lo que estamos viviendo en el mundo. ¿Quiénes piensan en términos de las bolitas anaranjadas? Los jóvenes que viven en grandes ciudades, que tienen estudios superiores y que no son muy religiosos. ¿Quiénes piensan en los cuadritos cafés? Los viejos, para que no haya duda, viejo significa 40 años en adelante, ¿no? Porque luego salen con que yo no soy viejo, no, señor, usted es viejo, o sea, de 40 para adelante son viejos. Que viven en ciudades medianas y que no tuvieron tantos estudios, siguen siendo religiosos, son los dos grupos. Y vean ustedes, este es un enfrentamiento brutal. ¿Quién lo va a ganar? Pues los jóvenes, hombre, los viejos se van a morir antes, van a ganar los jóvenes. Entonces los viejos son los que están en un riesgo gravísimo, porque el grupo del que formaban parte, en donde tenían estatus y dignidad, ese grupo está desapareciendo. Y si ese grupo desaparece, ellos ya no tienen ningún estatus. Y como les dije hace rato, eso es verdaderamente grave. ¿Quién vota por Donald Trump en Estados Unidos? Dicen, es que habían perdido su empleo. No es cierto. No votaron porque habían perdido su empleo ni porque tuvieran bajos ingresos. Votaron porque tenían la amenaza inmensa de que el mundo que conocían está desapareciendo. Y lo mismo ocurre en el Brexit, y lo mismo está ocurriendo en todo el mundo, y está ocurriendo en México, porque México no está separado de los demás. México es parte del mundo, y las cosas que nos ocurren porque le ocurren a todo el mundo. Nos descubrieron porque andaban descubriendo todo, África, Asia, América. Luego nos independizamos porque Napoleón invadió España. A ustedes les cuentan el cuento de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y luego hasta hacen ahí San Miguel y todo para que vayan a verla. No, hombre, no es cierto. Napoleón invade España, se cae el gobierno español, América Latina se independiza. Nos invaden los franceses porque Estados Unidos estaba en guerra de secesión. La guerra en Estados Unidos termina en 1865 y los franceses se van. Y sale corriendo Juárez, yo los corrí. ¿Cuál, güey? Se fueron hace 2 años, no manches. A Porfirio le va bien porque entre 1870 y 1914 a todo mundo le fue bien. Cárdenas construye un régimen corporativo porque entre 1926 y 1940 todos los regímenes políticos del mundo eran corporativos. Y nos volvimos una democracia en los años 90 en México porque toda América Latina se hizo democrática, pues nos movemos con todos. Entonces lo que está ocurriendo hoy en México no es que la desigualdad ha crecido y por eso la gente vota por López, esto es falso. En México la desigualdad no ha crecido, es prácticamente la misma, es muy alta pero es la misma desde hace 30 años. Entonces eso no es lo que explica el voto por López Obrador. En mi opinión, los jóvenes están pensando en votar por López Obrador porque están enfrentando este mismo proceso de cambio y quieren diferenciarse claramente de lo que pasa y creen que López Obrador es un político de izquierda que va a garantizar sus derechos. Son unos inútiles, eso no va a pasar, pero eso es lo que creen y no hay manera de cambiarlo y entonces esto está beneficiando al señor. México, además de ser parte del mundo, tiene una particularidad especial y es que durante el siglo XX vivimos en un régimen político muy particular, el régimen de la Revolución. Este régimen era autoritario, corporativo, todo el poder se concentraba en una sola persona y todos los conflictos se resolvían negociando. Los que vivieron el siglo XX no se quieren acordar, pero así era. Cuando tenían un conflicto en el siglo XX, ¿cómo se resolvía? Negociando. Negociar significaba una lana de por medio o un favor por otro. Bueno, eso es lo que se llama corrupción. Es decir, la corrupción en México es del siglo XX, es un fenómeno que traíamos desde antes. El asunto es que ahora se nota más. ¿Por qué se nota más? Pues porque estamos en democracia. Y en democracia esas negociaciones son un problema mayúsculo. Es decir, en el momento que entramos en democracia, empieza a dispersarse el poder y ya no hay que negociar con uno solo, sino con un montón, poderes federales autónomos, gobernadores sin jefe, sindicatos independientes, empresarios monopólicos, hasta con el crimen organizado.
Y entonces llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que México no tiene Estado, porque el Estado lo que debe proveer básicamente es seguridad e impartición de justicia. Si un Estado no puede dar seguridad e impartición de justicia, no importa qué más haga, no sirve para nada. Bueno, ese es el caso de México. Si no nos hemos matado todos es por milagro. Porque si usted mata a alguien, no lo va a agarrar nunca nadie, no hay forma, no tenemos cómo hacer estas cosas. ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque no hicimos las cosas bien. ¿Cómo corregimos eso? Pues hay 3 caminos para corregir lo que tenemos ahorita. 1, seguir haciendo lo mismo, pero que haya menos corrupción. 2, dejar de hacer eso y construir un régimen político nuevo, cercano a los europeos. 3, regresarnos al régimen que conocíamos de los años 70. Son las 3 opciones que hay y las 3 tienen nombre: Mid, Anaya y Andrés Manuel. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? Bueno, pues depende de la edad. Esta es la encuesta de Consulta Mitofsky de marzo, uso marzo porque ahí se ve muy claro, ahorita les pongo la más reciente para que sufran más. Pero vean, ¿qué van a hacer los jóvenes? ¿Qué quieren los menores de 30 años? Quieren regresar al régimen de los años 70. ¿Por qué? Pues porque no tienen ni idea de qué significa. Y les dice, no llegó, eso no funcionó, usted cállese, no sabe. Yo estaba ahí, yo lo vi. Cállese, no tiene, pues está bien. ¿Qué quieren los medio jóvenes de entre 30 y 50 años? O cambiar para un régimen nuevo, que es la barrita azul, o cambiar de regreso a los años 70, que es la barrita roja. Ahí están más o menos parejos. ¿Y qué quieren los viejos? O nos regresamos al pasado o seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pero no hacemos nada nuevo. ¿Por qué? Pues porque son viejos, los viejos no hacen cosas nuevas y menos si no van a ver en qué acaba. Bueno, esto era en marzo, ¿no? En la última encuesta de Consulta Mitofsky, ya ni se preocupen, la raya roja está por arriba de todas, entonces, bueno, pues ya ni se preocupen. No es nada más un asunto de edad, si lo ven por ingreso pasa lo mismo, ahorita lo pongo. Nada más pongo este es el porcentaje de votación en cada grupo. Y lo pongo solo porque mis colegas de medios se la pasan diciendo que los jóvenes son los más importantes en la votación. Eso no tiene sentido. Los menores de 30 años representan 25% de la votación, los otros 2 grupos son más grandes. Pero además los jóvenes no votan, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Entonces, que no los cotorren con que los jóvenes son importantes. Los de los medios están tratando de agarrar un mercado que no tienen, que son los jóvenes, y los quieren cotorrear con eso, como si algún joven viera la televisión o leyera el periódico. Pues eso no pasa, pero bueno, déjenle. Por nivel de ingreso, les decía yo, pasa lo mismo, la barrita roja va arriba de todo, entonces ni se angustien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿En qué van? Bueno, la opción de seguir haciendo lo mismo, corrigiendo detalles, que era la opción del PRI, no la quiere nadie, según parece. Las estimaciones que yo he visto dicen 80% de los mexicanos no quiere esto. O sea, el PRI tiene un 20% máximo de votación, precisamente por esta misma razón. Crear un régimen nuevo, que era la idea de Anaya, pues no está funcionando lo suficientemente bien. ¿Por qué? Pues porque es crear una cosa nueva, y una cosa nueva no la conocemos, y acuérdense, lo que no conocemos nos angustia. Y estos monos tampoco pudieron explicar bien qué quieren hacer porque no tienen una idea clara. Pero es obvio, es un régimen nuevo, ni modo que lo tenga uno armadito ya para ponerlo. Entonces la opción de regresarnos al régimen de los 70 pues es la más exitosa porque todo el mundo lo conoció. Pues ahí vamos a ver cómo nos acomodamos, y esto es lo que explica en buena medida lo que está pasando en este momento. Para poder entender bien lo que ocurre en la política, yo inventé hace muchos años una cosa que se llama el mapa de las bolitas, que me ayuda a entender la política nacional. Esta es la versión nueva. Antes hablaba yo de izquierda y derecha, pero eso no tiene sentido. Ahora lo que hago es ver de las creencias a la incertidumbre, porque creo que ahí es donde se mueven los seres humanos. Nunca nos damos cuenta de lo que significa la incertidumbre. La incertidumbre es una maravilla. Solo en la incertidumbre se puede crear. Cuando ya todo está hecho, ya no necesito crear nada, ya no puedo hacerlo. Solo cuando hay incertidumbre puedo crear. Puedo crear conocimiento con base en la ciencia, puedo crear riqueza enfrentando el riesgo, puedo crear estabilidad política con la democracia. El problema de la incertidumbre es que causa angustia. Y cuando yo me angustio necesito consuelo, y el consuelo es el espacio de las creencias. Y entonces ahí voy corriendo a mi espacio de las creencias para sobrevivir. Yo creo que esto explica por qué América Latina no funciona bien. América Latina no crea conocimiento, no crea riqueza, no genera estabilidad política, porque nos da mucho miedo la incertidumbre.
más que a otros pueblos en el mundo. Y entonces salimos corriendo a buscar a la Virgen de Guadalupe para que resuelva las cosas. Entonces, si quieren que este país funcione, menos Virgen de Guadalupe y más trabajo. Pero yo sé que son cosas que no quieren escuchar. De abajo hacia arriba, las reglas. Abajo las reglas más sólidas que existen, que son las instituciones, arriba la ausencia total de reglas. Anomia es la palabra bonita para decir no hay reglas. Y esto me lleva a 4 espacios políticos distintos, en donde no hay ni creencias ni reglas, lo que yo tengo es anarquía. No hay gobierno. Y ahí no hay nada. Ustedes no quieren conocer eso, no lo conocen. Si quieren conocerlo pueden ir a Venezuela. Venezuela es anarquía. No van a regresar, pero van a conocer la anarquía, para que no digan. Si yo no tengo reglas, pero tengo creencias, es el espacio de la demagogia, es el espacio de Donald Trump. Rompe las reglas del sistema político estadounidense hablando directamente a las creencias de sus votantes, similar a lo de López Obrador aquí. El espacio normal, natural de los seres humanos es donde hay creencias y reglas. Eso nos permite crear jerarquías y a nosotros nos encantan las jerarquías. La familia, la escuela, la empresa, la iglesia, el ejército, todos son jerarquías. Pero el espacio bonito es aquel, el de la creación, en donde yo tengo incertidumbre pero con reglas. Ahí es donde puedo crear. ¿Dónde estamos los mexicanos y qué vamos a elegir? Bueno, los partidos políticos creo que están ahí. Este es Morena, el PRD, el PRI y Acción Nacional. Pero más importante, ¿dónde están los votantes? Yo creo que los votantes mexicanos están alrededor de 2 posiciones distintas. Es como si fueran 2 Méxicos muy diferentes, uno colocado entre las jerarquías y la demagogia y otro entre la jerarquía y la creación. Estos 2 montoncitos son como si fueran 2 montañas vistas desde arriba con 10, 20, 30% del voto. ¿Dónde estaban los candidatos cuando empieza la campaña? Andrés Manuel por allá, Ricardo Anaya por acá, Margarita y Mid. Para ganar la elección tiene uno que moverse al centro de los montañitas. Y entonces Andrés Manuel tendría que moverse así. Y hace 6 meses, 7 meses yo decía, eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque para moverse al centro Andrés Manuel tiene que negociar y él es incapaz de negociar. Bueno, sí pasó, se movió al centro, pero tuve razón, no negoció. Ocurrió una cosa que yo no había imaginado en tal magnitud. La gente del PRI en todo el país se da cuenta que los votantes no van a elegirlos a ellos, que van a perder de calle porque el odio a la corrupción se les asoció a ellos, y entonces lo que hacen es buscar a alguien que los salve, porque todos los priistas que no van a ser elegidos, pues van a tener un problema, no van a tener de qué vivir, ellos viven de eso, y algunos van a ir a la cárcel, entonces salen buscando a alguien que los salve, y se encuentran al Señor del gran perdón que les dice, venid conmigo, hijos míos, yo os protegeré. Y entonces van con él los priistas. Y esto es lo que hace que Andrés Manuel tenga entre 8 y 10 millones de votos por encima de su votación tradicional. Y esos 8 o 10 millones de votos se le perdieron a Mid, que en consecuencia se va al extremo. Y esto abre el espacio para que sea Anaya el que ocupa esa posición, y por eso la competencia que han visto ustedes de primero y segundo lugar ha sido entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya, con una fuerte presencia de Andrés Manuel, y la explicación otra vez está en los votos. Estos son los votos en México desde que los contamos en el año 2000, es Acción Nacional, el PRI, el PRD, Morena y todos los demás. Para ganar Morena tiene que moverse así. Yo decía, eso no va a pasar, mira, nunca ha pasado. Pues no pasó eso, lo que ocurrió es que la raya morada se convirtió en roja y la roja en morada. Es decir, el PRI se fue para abajo tanto que lo sustituye Morena. Y esto es el fenómeno importante del domingo. No es únicamente que pueda ganar López Obrador, como indican las encuestas, sino que además vamos a entrar a un sistema político bien distinto. Si las encuestas tienen razón, el PRI está en 18% del voto, 20% del voto. Eso significa la desaparición del PRI. Y ninguno de ustedes ha vivido en un país en donde el PRI no sea el partido que gobierna o el partido eje alrededor de donde se negocia la gobernabilidad. Entonces, un país nuevo. Está bien curioso, ¿no? ¿A poco no está divertido? O sea, más divertido de lo que se imaginaban. Ahí están más o menos cómo iban las encuestas. Aquí está Andrés Manuel, Anaya y Mid. Esto lo cerré el 11 de junio porque tenía que hacer mi presentación y mandarla. Más o menos se han mantenido igual, depende de la encuesta. Se han ido abriendo un poco más. Las diferencias indican 20 puntos a favor de Andrés Manuel. Pueden estar equivocadas todas las encuestas, podría ser, la probabilidad es muy baja. Yo pensaría que lo más lógico es que gane Andrés Manuel, pero pues hay que ir a votar y vemos, porque cuando uno ve una diferencia de 20 puntos, mucha gente va a decir, no, pues que vaya a votar otro.
Y entonces lo que podemos tener es un resultado totalmente distinto, simplemente porque la gente decida que no quiere ir a votar, porque ya está el resultado hecho. Entonces, yo lo primero que les digo es el domingo agarran su credencial, van y votan, por el que les guste, pero no desperdicien la oportunidad de opinar. ¿Qué gana el que gana? Problemas. Yo no sé por qué quieren ganar si lo único que hay son problemas, pero les encanta eso. Mucha gente cree que hay montones de problemas, yo digo que nada más son 3. El primero es impunidad, que ustedes ven reflejado en violencia y en corrupción. El segundo es que el gobierno mexicano no tiene dinero. Y el tercero es la educación. Y hay una característica que no un problema. Los dos países que hace ratito mencionó Carlos, yo voy a detallar un poquito al respecto, hablo esto y ya con eso termino. Muy rápido. Impunidad. Es un problemón porque estamos viviendo en una democracia. Para que una democracia funcione se necesita que haya reglas aplicables a todos. Para que las reglas se puedan aplicar a todos hay que castigar al que no las cumple. Esto no lo sabemos hacer. En el siglo XX no había reglas en México, entonces no había que aplicar nada. No sabemos castigar al que no cumple, los mexicanos no lo sabemos hacer. Aunque supiéramos, no tenemos las herramientas para hacerlo. En México no hay seguridad pública, no hay un sistema judicial que funcione, no hay cárceles, no hay centros, no hay nada. ¿Por qué no hay? Porque no lo pagamos. México invierte en seguridad, justicia y defensa el equivalente a 1.4% del PIB. Es el gasto más bajo de todo el mundo. Es una cosa increíble. 10 años de una espiral creciente de violencia y somos el país que menos invierte en seguridad, justicia y defensa. Los países europeos gastan 4 puntos del PIB, Estados Unidos 5, Colombia 6, nosotros no llegamos a 1.5. Con 1.5, ¿para qué alcanza? Pues para el policía gordito chaparro que está allá afuera, que no va a arriesgar su vida por ustedes porque por 4,000 pesos al mes, ¿por qué lo haría? Tiene toda la razón. ¿Quieren que se acabe la violencia? Fácil, policías de 2 metros bien preparados y con armamento. Y sí hay, nada más que salen más caros pues. Si no los quieren pagar, pues no vamos a resolver esto jamás. ¿Por qué no estamos invirtiendo más en seguridad, justicia y defensa? Porque no tenemos dinero. El gobierno mexicano no tiene dinero. Vean, esto es lo que gastan los gobiernos en los países civilizados. Estos son los países de la Unión Europea, los 15 originales, quitando a los que hablan inglés porque ellos gastan distinto, los puse aparte. Pero aquí está, ¿qué les gusta? Francia, Italia, España, Alemania, Dinamarca, todos los países que funcionan. Gastan 50% del PIB. Los que hablan inglés como Reino Unido e Irlanda o Estados Unidos, entre 35 y 40. Nosotros 25. ¿Por qué ellos gastan más que nosotros? Porque ellos lo pagan. Los ciudadanos de estos países exitosos pagan 45% del PIB en impuestos. Ustedes pagan 15%. ¿Quieren que México sea como Dinamarca? Sí se puede, hay que pagar el triple. ¿No quieren pagar el triple? Yo no tengo problema, pero van a vivir en México. Lo que no se puede es pagar como en México y vivir como en Dinamarca, eso no se puede. Entonces, si queremos que esto funcione, hay que pagarlo. Siempre que digo esto, todo el mundo pone cara seria porque a nadie le gusta pagar impuestos. Dicen, este güey, ¿por qué me dice eso? Se los digo por una razón muy sencilla, para que se vayan poniendo flojitos. Porque les van a cobrar más. Va a haber reforma fiscal, no importa quién gane, va a tener que cobrar más porque no alcanza el dinero. Me van a decir que no pagan porque se lo roban. Pues entonces se lo roban ustedes para que no se lo roben ellos, ¿no? Pues es lo mismo, pues. Eso es lo que necesitamos resolver, pero este no es el problema más importante de México. El más importante es este. Este es el porcentaje de jóvenes en nivel de excelencia en las 3 materias que mide la prueba PISA, matemáticas, ciencias y lectura. Vean los primeros 2, Corea y Japón, más del 20% de sus jóvenes están en nivel de excelencia. ¿Sí ven los puntitos de colores al final? Por eso no competimos, ni vamos a competir jamás así, o sea, no hay manera. Este país no da más porque eso es lo que tenemos. Mucha gente se enoja y dice, sí, pero es que son desarrollados, compara con América Latina. Bueno, ahí va América Latina para que no digan. Le ganamos a Dominicana. Creo que no vino el día del examen y por eso ganamos. La realidad es peor de lo que están viendo, ¿eh? El resultado promedio de los jóvenes mexicanos es el segundo mejor de América Latina. Arriba de nosotros, Chile y Uruguay están empatados en primer lugar, el segundo lugar mejor es México, luego Costa Rica, luego Colombia, luego Argentina, Brasil, Perú, todos para abajo. Nosotros el segundo mejor en el promedio, pero en el número de jóvenes en excelencia, el peor. Y este es un fenómeno extraordinario porque resulta que el sistema educativo mexicano, la escuela en México, es la más igualitaria que existe en el mundo.
No importa si sus hijos están en la mejor escuela de la Ciudad de México o Monterrey, o están en la escuela más sencilla del municipio más pobre de Chiapas o Oaxaca. Al final van a saber exactamente lo mismo, nada. La escuela mexicana está diseñada para destruir capital humano. En cuanto puedan, saquen a sus hijos de la escuela. Los van a destruir, no es broma, para eso está. La escuela mexicana tiene como objetivo fundamental igualar a todos. Y para igualar, la única forma en la escuela es igualar para abajo, no hay otra manera. Entonces, si su hija tiene capacidad creativa, la maestra se la va a quitar. Y si tiene su hijo capacidad de liderazgo o pensamiento crítico, el maestro se los va a quitar, porque de eso se trata. Bueno, este es el problema. Entonces, como tenemos un buen nivel promedio, hombre, pues funcionamos bien para armar coches o para armar televisiones, o vamos a funcionar muy bien para el turismo. Pero si queremos construir algo nuevo, somos incapaces, no tenemos con quién. No hay líderes en este país. Ese es el problema del sistema educativo. No el promedio estamos bien, competitivos, pero con ese promedio pues damos para el 2% de crecimiento anual, para los salarios que tenemos, para una productividad miserable. Quieren que este país sea muy exitoso, construyan líderes. Sin líderes no se puede hacer nada. No tenemos los líderes académicos, los investigadores, los maestros, los líderes en los medios masivos que puedan construir una visión de México distinta. Los políticos, luego se quejan que los candidatos están regachos. Pues sí, güey, es lo que hay, mano. No tengo otros, ¿me explico? Esta es la cosa que digo que no es un problema, es una condición, una característica, los dos Méxicos, ¿no? Es el crecimiento económico por entidad federativa en los últimos 25 años, más o menos. Los que están de color anaranjado crecen menos que el promedio, los amarillitos en el promedio, los verdes por arriba del promedio. Los verdes crecen o por industria, como es el caso de estos de aquí y estos de acá, o por turismo, como Baja Sur y como Quintana Roo. Ya Carlos daba números hace ratito, ahí seguimos, ¿no? Si ustedes tiran una línea en el paralelo 20, que pasa justo al norte de la Ciudad de México y al sur de Yucatán, se encuentran con que hay dos países. Uno que funciona aquí arriba, incluyendo Cancún, y otro que no funciona aquí abajo. Si no les gusta la línea del paralelo y lo quieren hacer por los límites de los estados, se encuentran a Mesoamérica. Y eso es exactamente el origen del problema. Mesoamérica es el lugar donde se asienta el virreinato español y se construyen las instituciones sobre las que México funciona. Y esas instituciones funcionaban para la Edad Media, no para esto. Y esta zona del país sigue viviendo en el siglo XVII. En Oaxaca tienen ustedes 2/3 partes de los municipios eligiendo a sus autoridades por usos y costumbres. Y en Guerrero tienen ustedes un montón de corporativismo y de caciques, y por eso pues no hay manera que esto funcione, me explico. Esta zona de México crece al 4,5% anual, y estados que crecen al 8 como Aguascalientes, al 11 como Querétaro, al 12 como Baja California Sur. Esta zona de acá es una tragedia espantosa. Y el asunto es que esto se refleja en la política. Estos de aquí abajo son los que votan por López Obrador. Aquí está ganando más del 50% del voto. Ahora ha logrado agregarle otros cachitos en otras partes, con líderes priistas que se fueron, con jóvenes que dicen que con esto van a vivir en un mundo distinto. Pues inútiles se encuentra uno en todas partes, ¿no? Ahí está. ¿Por qué la gente del sur quiere votar por López Obrador? Porque tienen razón. Este es el ingreso por habitante de las personas que viven al norte y al sur del paralelo 20. Vean en 1995, cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, más o menos por aquí. De entonces para acá, la gente del sur ha perdido 10% en su ingreso por habitante. Y la gente del norte ha incrementado el suyo en 15%. Entonces, cuando López Obrador dice los últimos 30 años de neoliberalismo son una tragedia, los del sur dicen, sí, cierto, güey, mira cómo me está yendo. Y en cambio los del norte dicen, espérate, no le muevas, si nos está yendo de lujo. ¿Me explico? Es decir, este no es un problema que pueda resolver un político. Las ideas que trae Anaya de hacer cosas espectaculares, hombre, a los del norte les encantan, los del sur no las van a entender, no las quieren. Los del sur quieren lo que López Obrador les ofrece, los del norte no. No hay ningún líder político que pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, ya dejamos que se nos abra mucho lo que está pasando en México y esto nos lleva a complicaciones. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Primera cosa importante, el Tratado de Libre Comercio, todo mundo tranquilo con eso. Ya no hay negociaciones, pero no importa. Mientras no se salga Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, todo mundo tranquilo. ¿Se puede salir Estados Unidos? Sí.
¿Por qué? Porque el señor Donald Trump es una cosa extrañísima. Él piensa en términos únicamente de él y dentro de su imaginario él necesita ganar nuevamente la presidencia dentro de 3 años y para ello necesita ganar en noviembre la elección intermedia. Si por alguna razón cree que saliéndose del NAFTA va a tener más votos en noviembre, se va a salir del NAFTA. Entonces eso puede ocurrir en septiembre o octubre. Yo pienso que no va a ocurrir, pero es lo que hay que estar atentos a ver, y alguien que le esté diciendo por ahí no, güey, por ahí no, por ahí, a ver qué pasa. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues ya les dije, se altera el sistema de partidos por completo, creo que el PRI está en una situación muy grave, a lo mejor las encuestas están equivocadas y el lunes vemos que al PRI no le fue tan mal, pero en principio parece que sí les está yendo muy mal, tendrían entre 16 y 20 senadores, comparado con los 60 que tienen hoy. Tendrían 50 a 60 diputados comparado con 200 y cachito que tienen hoy, o sea, una tragedia. Van a perder todas las elecciones estatales, solo están compitiendo en Yucatán por la gubernatura, no sé si la alcancen a ganar. El PRD le va a pasar una cosa peor todavía, van a perder todo muy probablemente, y vamos a tener partidos que eran muy chiquititos. Algunos, como el Movimiento Ciudadano, son partidos políticos en forma y funcionan, pero otros como estos son una vacilada, ¿no? Pero ahí van a estar, a ver qué hacemos con ellos. ¿Quién va a ser el nuevo gobierno? Las opciones que yo percibo son Andrés Manuel o Anaya, según las encuestas que tenemos, acumuladas todas en esta página que se llama Oráculos, la probabilidad de que gane Andrés Manuel es 99%. ¿Yo qué quieren que haga? Eso dicen las encuestas, nomás se las digo a ustedes. ¿Puede alcanzar Andrés Manuel mayoría? Puede. Si efectivamente sale con estos 20 puntos de ventaja, puede llevar mayoría en las 2 cámaras. Adicional a eso, si el PRI y el PRD efectivamente se derrumban, como todo parece indicar, entonces es un mercado natural para él, para ir a cosechar priistas y perredistas y jalarlos a su coalición. El Verde se va a ir con él completito, los del Verde están en donde esté el ganador. En 2000 estuvieron con Fox, luego estuvieron con el PRI, pues ahora se van con este. Con eso puede ampliar la mayoría a mayoría calificada. Si tiene mayoría calificada, es decir, 2/3 de las 2 cámaras, para modificar la Constitución solo necesita 17 congresos locales. Nada más que se nos ocurrió meter a la elección del domingo 27 congresos locales. Entonces Morena puede ganar 16, 17, 18. Entonces, con un poquito de suerte, puede construir para el 1 de septiembre la suficiente mayoría para tener la Constitución en sus manos. Bueno, ¿yo qué quiere que haga? No les gusta, voten por otro, no pasa nada. Junten gente que vote por otro, lo que ustedes puedan, ¿no? Eso es lo que hay. ¿Con quién va a gobernar Andrés Manuel? Sí es un problemón, porque no tienen gente. No, es una cosa espantosa allá adentro. Ustedes ya se malacostumbraron a que hablaba uno con secretarios de turismo o secretarios de cualquier cosa, subsecretarios, directores generales, que hablaban 2 idiomas, que habían estudiado, que se bañaban en las mañanas. Olvídense de eso, olvídense de eso. Nos van a tocar algunos funcionarios de peras de dar pena, porque no veo de dónde va a sacar gente calificada para todos los puestos, no los tienen, no hay tanta gente. Va a haber 2 fenómenos inmediatos al otro día de la elección. El primero es el ganador. A los seres humanos les encanta ir con el ganador, entonces un montón de gente que hoy odia a López Obrador, nomás que gane lo van a adorar. Ya los verán ustedes y así es normal. Pero también ocurre este fenómeno entre políticos, una vez que uno gana una elección empieza inmediatamente la siguiente. Y este es un problema mayor para Andrés Manuel porque no tiene un partido político, tiene una cosa extraña, un zoológico allá adentro. Es decir, Morena no es un partido, es un movimiento. ¿Quién está dentro de Morena? Los norcoreanos del PT, los cristianos del PES, los rateros del PRD, los del PRI, los que eran conservadores en Acción Nacional, hay de todo allá adentro. Y todos ellos se odian, están ahí nada más porque Andrés Manuel es el líder. Imagínense el día que falte Andrés Manuel. Se van a matar estos. Y así como ve uno a Andrés Manuel, dice uno, no va a cargar los peregrinos, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Suponiendo que no le pase nada, que ojalá y no le pase nada. ¿Cómo coordinar a estos grupos? Es una cosa de locos, ¿no? Entonces,
pues se puede uno empezar a angustiar, pero también puede uno ver las cosas de una manera totalmente distinta. Acuérdense lo que platicábamos hace un momento. El fenómeno global es un fenómeno de crecimiento de tiempo libre, por lo tanto un espacio de negocio para el turismo que es espectacular. Es el comportamiento de ingresos y de un grupo de turistas, los turistas de internación, no todos, porque hace rato hablaban de 39 millones, aquí no van a haber 39 millones, son solo los que realmente se internan al país, que de cualquier manera son 25 millones de turistas que están gastando 25 mil millones de dólares. Estos son los buenos, porque cada uno de esos trae $1,000, pues. No, son los que hay que cuidar. Y vean ustedes los brincotes que tenemos aquí. ¿Y estas caídas a qué corresponden? A problemas de Estados Unidos, no nuestros, ¿no? Esta es la crisis del .com de 2000 y esta es la gran depresión del 2009. Entonces, cuando el golpe es allá, se quedan sin lana, pues no pueden ir más que, no sé, a Tallahassee, ¿no? Pero cuando las cosas empiezan a ir bien, vienen corriendo porque les gusta el sol y el mezcal y el aguacate, ¿no? Si les encanta, entonces, ahí está. Entonces, ¿yo qué creo que va a pasar con esto? Pues esto no va a dejar de crecer. No hay manera, lo decía hace un momentito Fernando, tenemos aquí condiciones que nos permiten competir, que no nos pueden quitar, no se van a llevar el sol, no se van a llevar la arena, no se van a llevar la cultura, no se van a poder llevar el aguacate aunque quieran, o sea, producimos lo mismo que todos los demás del mundo juntos. Entonces, el espacio es impresionante. Esto va a funcionar con López o sin López. Puede funcionar mejor o peor, si nos hacen lo que nos dices, ¿no? De vamos a tener 140 destinos, pues ahí dejen a aquellos güeyes haciendo sus destinos, ustedes pongan sus casitas y réntenlas en Airbnb y olvídense de la Secretaría. Pues es muy sencillo el asunto, o sea, otra vez, si nosotros estamos esperando que el gobierno resuelva esto, va a estar en chino, es otro mundo, ni siquiera estoy seguro que las naciones puedan sobrevivir al fenómeno en el que estamos. Nos vamos a mover a un mundo en el cual las ciudades van a ser las importantes y alrededor de esas ciudades es como vamos a crear las economías. Entonces eso es lo que tenemos que estar pensando, cómo construyo una economía alrededor de las 2 o 3 ciudades que son relevantes en mi entidad y con eso ahí la voy llevando. Y el del gobierno federal de vez en cuando dirá algo, pues ahí le hace uno caso, viene a visitar y ahí muere, mano, lo demás lo hago yo aquí. Entonces ese es el fenómeno en el que estamos, es un mundo totalmente distinto. Si siguen pensando como pensaban, van a sufrir innecesariamente. Aunque el panorama para la economía en su conjunto no parezca tan bueno, para el turismo sí lo es, sin lugar a dudas. Y para algunas otras cositas, pero en particular este nos interesaba hoy. Entonces, ojo, hay que concentrarse en vender lo que el mercado quiere comprar. Hay que olvidarse de lo demás. No es lo que a mí me gusta, no es lo que el gobierno quiera, es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Eso es lo que tenemos que hacer y con eso nos alcanza. Muchísimas gracias a todos.